Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por estar en tu casa. Gracias por tu presencia, Padre Santo que estás en los cielos. Te damos gloria, honra y alabanza por darnos otro nuevo día, Señor. Padre, deja que este día, Señor, nuestro deseo sea, Señor, estar en tu presencia. Padre, tu palabra dice que en tu presencia hay gozo, en tu presencia hay plenitud de gozo, porque tú eres el gozo. Tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Padre, en este momento te pidamos, Señor, que seas tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento para entender tu palabra, Padre, porque a veces oímos tu palabra, pero no nos deleitamos porque a veces no entendemos. Padre, danos el entendimiento, Señor, para entender y gozarnos en tu palabra que tú tienes para este día. Padre, sabemos que tu palabra es el pan espiritual que necesitamos cada día. Gracias por Jesucristo, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. Señor, te damos gloria y honra porque tú estás en el trono, y como tú estás en el trono, Padre, en este momento te damos adoración, te damos honra, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, el cual tiene cuidado de nosotros. Padre, gracias. Gracias por estar en tu presencia y gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar leyendo o abriendo la palabra en Salmos. El rey David fue el rey que, a pesar de sus defectos como nosotros, Dios lo identificó como la persona que agradaba en toda área a Él. Y es lo que nosotros deberíamos de desear, adorar a nuestro Dios por lo que es y por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. El rey David fue un hombre como nosotros, con pasiones, como dice allá el libro de Santiago, pero cuando él lo afrontaron, él se arrepintió y buscó a Dios y Dios lo restauró. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aunque nosotros caigamos, aunque nosotros digamos Dios no me quiere, Dios no me ama porque soy pecador, Dios nos ama. Por eso mandó a su hijo, no mandó a su hijo para que fuera aquellos según que conocían la ley. No, Él vino para enseñarnos a amar a Dios y arrepentirnos. Por eso el primer discurso que hizo el apóstol Pablo, después que fue lleno del Espíritu Santo, fue lo que dijo: arrepentíos. Tenemos que arrepentirnos porque de una forma o de otra estamos desconectados de Dios. Pero cuando venimos a Jesucristo, cuando venimos a la palabra viva, esa palabra nos limpia y nos hace aceptos en el amado que es Jesucristo. En el Salmos 119, capítulo 130. El rey David hizo casi la mayoría de los salmos. Muchas veces él alaba a Dios en la mayoría de sus salmos, pero en otros salmos él le pide a Dios que lo limpie. Porque cada día que nosotros vivimos en esta tierra, a veces somos contaminados por el ambiente o a veces por lo que hacemos. Por eso tenemos que estar siempre pidiéndole a Dios que nos enseñe a través de su palabra cómo limpiar nuestro camino. Y uno de los salmos dice: ¿con quién
o es el proverbio, dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con la palabra de Dios. Bueno, en Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples. Es la palabra la que nos enseña y la que nos dice en dónde estamos. Porque solamente Dios conoce todas las cosas, Dios conoce el caminar del hombre. Dice que Él no necesita que nosotros le digamos, Señor, pecamos. Él ya sabe que somos pecadores. Él quiere que confesemos para que a través de la confesión Él nos escuche. Por eso allá en Romanos 10 dice, ¿cómo será salvo al hombre? Confesando la palabra de que somos pecadores y que necesitamos a Dios para que Dios nos limpie y nos cambie primeramente de la manera en que Él desea que seamos. Dios no nos hizo imperfectos, Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo a su imagen, pero desgraciadamente cuando el hombre quiso, vamos a decir, igual y ser igual que Dios, allí cayó el hombre. Como también aquel arcángel que era el que ministraba la alabanza en el reino de Dios. Él un día dijo, yo puedo también tener mi trono y lo estableceré más arriba. ¿Qué pasó? La Biblia dice que ese ángel, ese arcángel fue destronado porque nadie puede ser mejor que Dios o más grande que Dios, porque Dios es el Dios único, el Dios santo, el Dios verdadero, el que merece gloria y el que merece honra. Por eso dice también ahí en el Salmo 119, versículo 3. O vamos a leer del versículo 1 del capítulo 119. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando nosotros andamos en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar siempre en la presencia de Dios. Aunque con defectos exactamente. Yo siempre a veces oigo que la gente dice, mira esos locos, van todos los días a la iglesia y hacen lo que yo hago. Déjeme decirle, hay que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que hablamos, porque eso desacredita la palabra de Dios. Tenemos que dar el testimonio, por eso el Señor Jesús dijo, ustedes deben de ser la luz del mundo y la sal del mundo. La luz del mundo para llevar al que anda en oscuridad a la luz de Cristo. Y ser la sal del mundo para dar el sabor al mundo. Muchas veces el mundo busca esas, vamos a decir, esas delicias o esos sabores en el pecado. Pero el pecado tiene consecuencias. Por eso Romanos 10, 9 al 10 dice, tenemos que confesar nuestros pecados. Usted dirá, pues yo no hago esto, es lo que yo también decía. Todos decimos eso como una excusa, pero sin embargo la Biblia dice que todos hemos pecado y que todos somos pecadores, que necesitamos la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos limpie. Allí mismo vamos a estar leyendo, me gusta el libro de Salmos porque es un libro muy hermoso. Salmos 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. En otras palabras, mucha
mucha paz tienen los que aman tu palabra. Hay una delicia, hay una recompensa para aquellos que aman y caminan en la palabra. A veces como que es fácil decir estas palabras, pero sin embargo cuestan poder ponerlas por obra. Porque todavía somos hombres débiles, todavía somos hombres que a veces caemos, pero que si pidemos a Dios su limpieza, Él nos limpia otra vez y nos hace aceptos. Por eso la palabra de Dios siempre nos da la declaración de qué somos, de quiénes somos. Pero también en el último libro de la Biblia dice en Juan, primera de Juan 1:9, que si pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados porque Dios es justo. Dios no es un Dios que está como a veces nosotros esperando a los hijos que hacen la maldad o hacen la travesura para castigarlos. Dios no es así. Dios mandó a su Hijo para que a través de su Hijo en Él descargar todos nuestros pecados. Por eso Jesús fue a la cruz. No fue porque Él hizo algo, no. Él fue porque cargó nuestros pecados para que nosotros, a través de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, nosotros pudiéramos ser receptores de sus promesas y de su palabra. Allí mismo en el 119, Salmo 119, 105, dice, lámpara a nuestros pies es su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra nos declara las tinieblas y su luz. Dios es un Dios de amor, pero no quiere decir que porque Dios es amor nosotros podemos andar en nuestros deleites, como dice la palabra. No, tenemos que abrazar la palabra porque es lámpara a nuestros pies para ver en dónde caminamos y a dónde vamos. La palabra es muy sencilla cuando nosotros la vemos a través del Espíritu Santo. Cuando la vemos con nuestro razonamiento, con nuestros ojos naturales, es algo que es como es cualquier libro, es un libro de historia, es esto o el otro. Pero no, la palabra de Dios es viva y eficaz. Como dice allá Hebreos 4:12, la palabra de Dios es espada de dos filos que entra a nuestro corazón y escudriña todo nuestro ser. Allí en el Salmo 119, 97, dice, oh cuánto, hablando el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tenemos que estudiar esta palabra, tenemos que meditar esta palabra, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, sino cada día y cada momento que tengamos tiempo hay que meditar en esta palabra porque esta palabra nos hace aceptos para recibir las bendiciones que Dios nos ha dejado a través de este libro. Yo no veo, al menos en el Viejo o en el Nuevo Testamento, yo no veo maldiciones, sino bendiciones y promesas. Porque ahora Dios nos ha dado esas promesas y esas bendiciones a través de Jesucristo. En el Viejo Testamento era la ley y la ley dice que ojo por ojo y diente por diente. O sea, tú me haces, yo te hago mejor y más grande. No. Ahora en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, tenemos que tener misericordia y gracia por aquellos que andan como nosotros anduvimos un tiempo atrás.
Allí en Salmo 131, 119, 131, dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Cuando nosotros abramos nuestra boca, hay que dejar que la palabra de Dios fluya, porque eso es el desear y eso es la sanidad que Dios nos da a través de su palabra. Muchas veces cuando estábamos sin Cristo, siempre procurábamos hablar más grande que lo que nos hablaban a nosotros, porque esa era la ley. Tú me haces y yo te hago algo mejor. No. Ahora a través de nuestra boca, cuando nosotros abramos nuestra boca, que la palabra de Dios fluya para que a través de esa palabra podamos dar testimonio de quiénes somos. Por eso tenemos que meditarla y estudiarla, porque en ella está el mandamiento que Dios nos ha dejado. Ahí mismo en el Salmo 119, 20, versículo 20. Dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Los juicios de Dios para nosotros, sus hijos, es la voluntad de Él, la misericordia de Él, la bendición de Él. Por eso cuando nosotros, o al menos yo cuando no leo la palabra, me siento como que, como que no puedo con lo que estoy pensando o lo que ando haciendo. Pero cuando nosotros deseamos los juicios de Dios o la misericordia de Dios, la misericordia de Dios nos hace sentir livianitos, libres. Decía un pastor, decía, mucha gente cristiana viene a la iglesia y va al frente a dejarle a Dios sus cargas, pero cuando sale le vuelve a recoger el saco de los problemas y se los lleva. No, cuando vengamos a Dios, dejémosle las cosas a Dios. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia. En el Viejo Testamento muchos hacían lo que hacían, iban y daban el sacrificio y salían igual, o quizá peor. Es lo que nosotros no deberíamos de hacer, venir a la iglesia, alabar a Dios por lo que Él es, darle gracias por lo que Él nos ha dado y salir para bendecir a Dios y para decir al mundo que Dios vive. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Allí mismo en el Salmo 119, 118, dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su ansiedad es falsedad. Dios un día hollará o castigará a aquellos que han dejado su palabra. Dios no está o no dice que aquellos que se arrepintieron va un día a juzgarlos. No, Dios no nos va a juzgar. Dios nos va a dar lo que nosotros hicimos en esta vida. Yo oigo muchas veces que la gente dice, bueno, aquí voy a gozarme, aquí voy a hacer lo que se me antoja.
y cuando me muera, voy al cielo. Es una mentira. Porque en el cielo, dice un pastor, allí no hay basura, allí no hay pecado. Allí hay justicia. Por eso, no dejemos que el mundo en su sabiduría nos enseñe, porque Él enseña las cosas que el mundo ofrece, las cosas que el mundo da. Pero la Biblia dice que las cosas de este mundo pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso hay que amar la palabra, hay que meditarla, hay que estudiarla, porque en ella está la vida. Allí mismo en el Salmo 119, capítulo 30, versículo 34. No, miento, perdón. Sí, 119, 34. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Tenemos que pedirle a Dios entendimiento para entender para entender su palabra y fuerzas para cumplirlas. Porque una cosa es conocerla y otra cosa es hablarla y otra cosa es cumplirla. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza y que nos dé el poder a través de su Espíritu Santo para hacer lo que su palabra nos pide. Allí mismo en el versículo 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Pidámosle a Dios siempre que nos dé el deseo de su palabra y que nos incline a su justicia, porque un día vamos a recibir lo que su palabra dice. La Biblia dice que en el día de Jesucristo va a haber recompensas, va a haber bendiciones y vamos a cambiar todo este deseo y todo este cuerpo infectado para recibir un cuerpo limpio, un cuerpo glorioso para vivir con Cristo y el Dios de la creación. El Dios que es nuestro Padre. Ahora en este día se celebra el Día de los Padres, gracias a Dios por ello. Pero tenemos un Dios Padre que está en los cielos, que también necesita reconocimiento. De que le demos gloria, que le demos gracias, que le demos honra por lo que Él es. Pero sin embargo, el mundo no lo hace. Porque ellos desean las cosas de este mundo y caminan en las cosas de este mundo y caminan en la avaricia de este mundo. Tenemos que pedirle a Dios que nos incline a su palabra, porque en su palabra vamos a tener un día la victoria final. Y la victoria final no es como los atletas que ganan una corona de laurel, una corona que perece, sino una corona incorruptible. Ahí donde está usted, que ha escuchado esta palabra y no ha pensado en esta mañana o en este momento darle gracias a Dios como Padre o como el Dios Todopoderoso, démosle gracias. Pero antes, para que Dios lo escuche, Dios trazó un camino y ese camino es Jesucristo. Todo lo que usted pida en el nombre de Jesús, Dios lo recibirá y Dios lo oirá. Por eso Él nos mandó a Jesucristo, su Hijo, para que a través de Él, no a través de nuestras ofrendas o a través de nuestros sacrificios o a través de nuestras religiones, Él nos oiga. No. Dios nos oye a través de su Hijo. Porque Él es el que está en el trono a su mano derecha para interceder por nosotros. No busque otra cosa para que Él interceda ante Dios por usted.
solamente Jesucristo, porque Él es el que está al lado del Padre. Incline su cabeza, y si usted no ha hecho esta oración y se la hace de corazón, en este momento Dios va a escucharlo. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este día, gracias por el Día de los Padres, pero Padre, yo reconozco que soy pecador. Perdóname. Padre, hasta hoy no había conocido de que tú eres el Padre de todo espíritu. Padre, perdóname. Señor, a través de Jesucristo, a través de su obra, ahora, Señor, yo te pido que me guíes a tu presencia para poder contemplar lo que tú has hecho, a contemplar tu belleza, a contemplar todo lo que tú eres. Padre, desde este momento te ruego que me ayudes a caminar en tu palabra para poder entender qué es lo que tú hiciste a través de Jesucristo y a través de todos los siglos desde que el mundo fue hecho. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, el que llevó todos mis pecados. Señor, déjame gozarme de hoy en adelante en tu palabra, porque en tu palabra hay vida, en tu palabra hay luz y en tu palabra hay promesas. Gracias por mi salvación y gracias por tu palabra. Si usted quiere compartir esta palabra con otros, compártala especialmente con su familia ahora que se va a reunir para festejar el Día de los Padres. Que Dios me los bendiga. Estos servicios o estas enseñanzas las va a encontrar en la Facebook de Prevailing Word Church. Que tenga un feliz día, Día de los Padres. Amén.